Marcela pasó toda su vida siendo manipulada y controlada por su madre. Desde niña, obedecía en silencio, soportando golpes, castigos y abuso. En la adolescencia, la ansiedad y el miedo la llevaron a la bulimia. Pero nada la preparó para el día en que su madre le hizo una petición tan escalofriante que la dejó helada. Marcela recuerda muchos momentos de dolor, impotencia y miedo a lo largo de su vida. Su historia de sufrimiento comenzó desde el día en que su padre se negó a reconocerla, y su padrastro, siendo una niña, empezó a tocarla. Pero nada de eso se comparó con lo que años después su madre la obligó a hacer, algo tan estremecedor que aún la persigue. El primer golpe lo recibió a los 5 años, cuando su madre Olivia decidió irse a vivir con su novio para comenzar una nueva vida, abandonándola en la casa de sus abuelos maternos. La pequeña Marcela lloró sin parar al verla partir, sin saber que años después desearía nunca haber dejado esa casa donde la protegían. Sin embargo, aunque creció rodeada de cuidados y amor por parte de sus abuelos, la pequeña lloraba cada noche por la ausencia de su madre. Extrañaba cuando llegaba del trabajo y le contaba cuentos. Desafortunadamente, cuando su hermanito cumplió 2 años, Olivia regresó por ella y su pesadilla comenzó. Tristemente no volvió porque la extrañara, como Marcela pensó, sino para convertirla en su niñera. Fue entonces cuando descubrió que el esposo de su madre no sabía de su existencia. Olivia la había negado, ocultándole que tenía una hija. El rechazo del padrastro fue inmediato, pero el verdadero horror aún estaba por llegar. Marcela experimentó un cambio radical en su vida. Su madre la regañaba y le pegaba por todo, algo que jamás vivió con sus abuelos. Desde el primer día en esa casa, se hizo cargo de su hermanito y de la limpieza. Acostumbrada a recibir solo amor y atenciones, no entendía por qué su madre la trataba así. Y cada día era peor, gritos, insultos y humillaciones. 2 años después, Marcela tuvo otro hermano y, a sus 9 años, también debía cuidarlo. Fue entonces cuando empezó a notar las diferencias que su padrastro hacía entre ella y sus propios hijos. Su madre no decía nada al respecto, lo que la hacía sentirse aún más desvalida. Con el tiempo, esa injusticia se convirtió en un peso insoportable. Días después Marcela quedó paralizada cuando su padrastro se atrevió a tocarla y a besarla en la boca. Corrió espantada a la habitación de su madre y temblando le contó lo que había pasado, pero Olivia no le creyó. Aún así, confrontó a su esposo, quien por supuesto lo negó. Muy en el fondo, ella lo dudó, pero a pesar de esa sospecha, no hizo nada. Tenía miedo de quedarse sola con sus hijos y no poder mantenerlos. Desde ese día, Marcela ya no estuvo tranquila. A su corta edad, no entendía por qué había sucedido eso, pero vivía aterrada de que su padrastro volviera a hacerlo. La angustia le provocaba fuertes dolores de estómago. Siempre intentaba no quedarse sola. Apenas escuchaba la puerta y sabía que era él, corría a encerrarse en su habitación. Su madre, minimizando lo ocurrido, la regañaba por su actitud. Le gritaba que no fuera ridícula, que solo buscaba pretextos para encerrarse y no ayudar en la limpieza y atender a sus hermanos. Aunque Marcela intentaba explicarle que realmente se sentía mal, Olivia la ignoraba. Para ella, todo eran exageraciones. Marcela, sintiéndose lastimada y sola por la indiferencia de su madre, continuó con sus tareas de siempre, limpiar, cuidar y jugar con sus hermanos. Pero desde aquel día, evitaba a toda costa quedarse sola. Siempre encontraba la forma de mantenerse cerca de sus hermanos, porque creía que si él la encontraba sola, volvería a ocurrir. Tiempo después, el padrastro hizo un negocio exitoso que transformó su situación económica. Compraron una casa en una zona residencial, autos nuevos, cambiaron a los niños a escuelas privadas y comenzaron a viajar. Olivia, que jamás había tenido lujos, ahora no los dejaría por nada del mundo. Con la llegada del tercer bebé, Marcela, con solo 11 años, se convirtió en la encargada de 3 niños pequeños. Aunque ahora había empleadas que la ayudaban, la responsabilidad seguía recayendo sobre ella. Además, tenía prohibido hablar de lo que pasaba en casa. Mantener las apariencias era una carga pesada, sobre todo ante la familia de su madre.
El dinero cambió radicalmente al padrastro de Marcela. De ser un hombre reservado, se volvió arrogante y desinhibido. El poder que adquirió lo hizo sentirse intocable, incluso seductor. Así comenzó una serie de infidelidades sin el menor disimulo. Su descaro era tal, que hasta las chicas de limpieza sufrían su acoso, creando un ambiente turbio en la oficina. Cuando Olivia se enteró, su furia fue descontrolada. Desde ese día, las peleas se hicieron constantes, los gritos retumbaban en la casa a cualquier hora. Se arrojaban objetos, los insultos se volvían más crueles. No les importaba nada, ni siquiera que sus hijos los escucharan. El hogar se convirtió en un campo de batalla donde el miedo y la tensión se respiraban en cada rincón. Sin considerar la edad de Marcela, su madre la convirtió en su confidente, hablándole de todo lo que pasaba. Eran situaciones que a su corta edad no debía conocer, pero Olivia no lo entendía o simplemente no le importaba. Le contaba con mucha rabia sobre las infidelidades y soltaba frases vulgares como, «Estoy segura de que esa vieja lo hace mejor que yo». La niña ni siquiera alcanzaba a comprenderlo. Marcela había vivido con ansiedad desde que tenía memoria. La tensión en su hogar la asfixiaba y la comida se convirtió en su único refugio. Comer le daba un alivio momentáneo, pero cuando su madre lo notó reaccionó de la peor manera. No quería que subiera de peso antes de la fiesta de 15 años, no porque le importara su salud, sino porque no quería que la hiciera quedar mal. Le decía cosas despiadadas como, si sigues comiendo así, el vestido va a explotar, si de por sí, ya estás cachetona. Y seguía con crueldad, los chambelanes sentirán que están cargando a una ballena y en lugar de bailar, vas a botar como pelota. No entiendes que si sigues tragando como una cerda, serás la burla de todos. Aunque Marcela intentaba ignorarla, cada insulto le partía el alma. Desesperada por no engordar y aterrada por las humillaciones de su madre, Marcela encontró una solución: vomitar. Al principio fue solo una vez, pero pronto quedó atrapada en un ciclo destructivo de bulimia. Cada comida terminaba en el baño, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Creía tener el control, sin darse cuenta de que se hundía cada vez más. Cuando la familia de su madre le decía lo inteligente y bonita que era, nadie notaba el vacío en su mirada. Lo único que deseaba Marcela era escuchar alguna palabra de cariño de su madre, pero a ella solo le importaba que cuidara a sus hermanos, porque era lo único para lo que servía. Se lo había repetido tantas veces que ella terminó creyéndolo. Olivia, mientras tanto, eludía su responsabilidad como madre. El día de la fiesta, Marcela logró estar en su peso. Pero nada era suficiente para su madre. La criticó por cómo reía, por cómo bailaba, por su maquillaje, por cada cosa que hacía. Le dijo que movía las caderas como una cualquiera, que su maquillaje se veía barato, y lo peor es que lo decía frente a todos, frente a sus amigas, frente a la familia. Cada humillación la hundía más y más. En una ocasión, Olivia encontró a Marcela y a su novio en una situación comprometedora en el sofá de la sala. Después de abofetearla y echar al novio, le preguntó si habían tenido relaciones sexuales. Aunque Marcela le aseguró que no, Olivia no le creyó, la insultó, la castigó y le prohibió volver a verlo, exigiéndole que se olvidara de él para siempre. Como no quedó satisfecha con la respuesta de su hija, la llevó al médico para confirmar si aún era virgen. La situación no solo avergonzó a Marcela, sino que la lastimó profundamente, porque su madre nunca le creía. Y ese día lo confirmó, ya que, a pesar de que el médico aseguró que no había pasado nada, Olivia siguió desconfiando. En un arrebato de furia, Olivia mandó golpear al novio de Marcela y lo amenazó con demandarlo si volvía a verla, pues ella era menor de edad. Aunque él solo tenía 18 años, el miedo lo hizo alejarse, causando un gran dolor a Marcela. Los insultos y la falta de apoyo emocional de su madre agravaron sus problemas, intensificando su sensación de abandono y tristeza. La bulimia se convirtió en la única forma que Marcela encontró para manejar el dolor y la ansiedad, proporcionándole un alivio momentáneo. Con el tiempo, su necesidad de comer y purgarse se volvió más constante. Después de cada comida, seguía un ciclo de culpa y castigo. Olivia, en lugar de ayudarla, la humillaba sin piedad,
como si proyectara en ella sus propias inseguridades. Marcela lloraba, atrapada en una relación de codependencia con su madre, de la que no podía escapar. Las discusiones se volvían cada vez más dolorosas, dañándose mutuamente. Ella respondía con agresividad, intentando hacerle entender su descontento. Pero sus esfuerzos solo intensificaban la respuesta cruel de Olivia, dejándola aún más sola. Marcela ya tenía 17 años cuando su padrastro volvió a tocarla. Pero esta vez se defendió. Lo enfrentó, le gritó y lo insultó, sacando toda la rabia acumulada que tenía desde los 9 años. Inmediatamente se lo contó a su madre, pero su padrastro dijo que ella se le había insinuado, y como siempre, Olivia le creyó a él. En lugar de defenderla, su madre la llenó de insultos y desprecio. La culpó, la llamó buscona y cuestionó su comportamiento. Marcela estaba acostumbrada a los malos tratos de su madre, pero esto ya era demasiado, le pareció muy injusto y cruel. La ansiedad la consumía y su refugio en la comida se volvió incontrolable. Y para empeorar las cosas, Olivia comenzó a imitarla en todo, aumentando su confusión y haciéndola sentir que la ridiculizaba. Se vestía como Marcela, se hizo el mismo corte de pelo y hasta imitaba su manera de hablar. Llegó al extremo de comprarse el mismo vestido para una fiesta, sin importarle lo incómodo que era para Marcela. No era un juego, era perturbador. Su madre no solo la controlaba, ahora quería parecerse a ella. Ese comportamiento enfermizo la desconcertaba y, con el tiempo, fue insoportable. Pero lo inimaginable llegó aquella noche. Olivia, completamente trastornada, le dijo que llevara a sus hermanos al cine porque ya no soportaba más y ese día se iba a suicidar. Marcela le suplicó que no lo hiciera, pero su madre no la escuchó. Con frialdad, le ordenó que se fuera con sus hermanos. Siempre la había manipulado, usando el miedo y la culpa para doblegarla. Pero Marcela, aterrada y temblando de miedo, le suplicaba entre lágrimas y gritos que, por lo que más quisiera, no lo hiciera. Pero Olivia estaba fuera de sí. La miró con los ojos desquiciados y la amenazó, si no obedecía, lo haría frente a ellos. Luego tomó unas tijeras y las acercó a su cuello, lista para clavárselas. Marcela, horrorizada y con el corazón destrozado, se llevó a sus hermanos y la dejó sola, temiendo lo peor. Aún en el cine, Marcela no podía dejar de temblar. Su cuerpo entero estaba paralizado por el miedo. Incapaz de controlarse, llamó a su padrastro y le contó todo. Cuando él llegó a casa, encontró a Olivia inconsciente en la tina del baño. Se había tomado todas las pastillas que tenía con media botella de alcohol. De inmediato la llevó al hospital y, afortunadamente, lograron salvarla. Pero desgraciadamente lo volvió a intentar. Un día, cuando iban a una fiesta familiar, Olivia y su padrastro comenzaron a discutir. En un arranque de ira y sin importarle que sus hijos estuvieran en el asiento trasero, abrió la puerta y se lanzó del auto en pleno periférico. Marcela y sus hermanos quedaron paralizados. Pasó varios meses en cama, al cuidado de Marcela, como siempre. Cuando Marcela cumplió 20 años, su madre tuvo otro bebé. Esto solo aumentó la carga sobre Marcela, quien ya estaba cansada de apoyar en todo y recibir solo críticas e insultos. A pesar de sus esfuerzos, nada parecía suficiente para su madre. Finalmente, harta, Marcela decidió rebelarse. En su desesperación, comenzó a caer en comportamientos autodestructivos. Marcela empezó a faltar a la universidad y a sumergirse en una vida de fiestas y relaciones pasajeras. En cada novio buscaba desesperadamente la figura paterna que nunca tuvo, mientras que en el alcohol encontraba un alivio temporal a su realidad. No le importaba que, al regresar a casa, su madre la castigara duramente. La necesidad de escapar y sentirse amada la llevaba a ignorar las consecuencias. Sin ser consciente de ello, Marcela repetía los patrones de autodestrucción de su madre, involucrándose con novios que la maltrataban, humillaban y minimizaban. Aunque no quería seguir sufriendo, soportaba el abuso y pasaba de una relación tóxica a otra, sin entender por qué seguía atrapada en ese ciclo. Marcela se entregaba a sus relaciones de manera tan obsesiva que sus parejas se sentían asfixiadas. Los llamaba constantemente,
Los abrumaba con muestras excesivas de afecto y era completamente posesiva y celosa. Ellos se cansaban y la dejaban. Cuando eso sucedía, Marcela los buscaba con desesperación, llamándolos insistentemente y suplicando que no la abandonaran. No le importaba humillarse una y otra vez. Debido a todo lo que Marcela vivía, las peleas con su madre se volvieron cada vez violentas, llenas de insultos y acusaciones, convirtiéndose en parte de su vida cotidiana. La dinámica era tan dañina que, tras una discusión intensa, podían ir al cine o de compras como si nada hubiera pasado. Su codependencia era tan profunda que no notaban el daño que causaban a los hermanos de Marcela. El ciclo tóxico de dependencia emocional entre Marcela y su madre se intensificaba día a día. Marcela recurría a la bulimia y al alcohol como escape de la presión de su madre, de la que no podía liberarse. Su madre, en tanto, obtenía satisfacción manipulándola, encontrando en esto un sentido de control. Esta dinámica afectaba profundamente a ambas, pero ninguna lo veía. Cuando cumplió 32 años, Marcela finalmente tomó la decisión de dejar todo atrás y empezar de nuevo en otra ciudad. Encontró un nuevo trabajo, consiguió un departamento, hizo nuevos amigos y empezó de cero. Se sentía feliz y tranquila, lejos de la manipulación de su madre, del acoso de su padrastro y de todas las responsabilidades que tenía en su casa. Sin embargo, esta situación no duró mucho. Su madre la llamaba todos los días, insistiendo, manipulándola y chantajeándola como siempre. Marcela se negó una y otra vez, pero los años de control habían debilitado su fuerza de voluntad. Finalmente, tras muchas presiones, su madre logró convencerla de regresar, explotando sus inseguridades. Años después, cuando ya tenía 43, Marcela quedó atónita cuando su padrastro le confesó que siempre estuvo enamorado de ella y deseaba formar una familia juntos, ofreciéndole dejar a su madre. Cuando se lo contó a Olivia, ésta no lo podía creer, hasta que su esposo lo confirmó. Convencida, Olivia se separó de él, poniendo fin a esa relación tan destructiva. Finalmente, Marcela dejó esa casa y se fue a vivir con unos amigos. Nunca se preocupó por tener algo propio, ya que con su madre tenía todas las comodidades. Trabajó mucho tiempo en la empresa de su padrastro, pero el único beneficiado fue él. Ahora trata de reconstruir su vida. No es fácil empezar de cero a sus 47 años, pero lo está intentando. Observa su vida con un sentimiento de vacío y añoranza, sintiendo que sus sueños de matrimonio y familia se han desvanecido por completo. A pesar de haberse distanciado de su madre, a su edad, Marcela aún lucha por liberarse del peso emocional que no ha logrado superar. Ha pasado por muchas terapias, pero todavía no ha logrado resolver por completo muchos de sus problemas, como el alcoholismo y la bulimia. A veces se deprime, otras veces encuentra la energía para seguir adelante, pero lucha con la falta de constancia, comienza algo y lo deja a medias. Lo único constante en su vida, y que nunca ha descuidado, es la relación con su madre, a pesar de todo. Nos comenta Marcela que se esfuerza cada día por encontrar paz en su vida, buscando ayuda en todas partes, con métodos modernos como Reiki y constelaciones familiares. Ella dice que su camino no ha terminado, que continúa en su viaje de autodescubrimiento y recuperación, con la esperanza de dejar atrás las sombras del pasado y construir la vida que siempre ha deseado. Ella sabe que lo va a lograr. Reflexión. Nunca es tarde para cambiar tu vida. Con determinación y perseverancia, puedes superar cualquier obstáculo y alcanzar la felicidad que mereces. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.